¿Sabías que existen 2 episodios censurados que ya no emite Nickelodeon? Hoy veremos uno de ellos y nos adentraremos en el controvertido episodio de Bob Esponja, Crustáceo Maduro, que generó un intenso debate y fue censurado por su contenido. Exploraremos las razones detrás de su eliminación, la mezcla de humor infantil y adulto que lo caracteriza, y cómo este capítulo se convirtió en un punto de quiebre en la conversación sobre los límites de la comedia para niños y la nostalgia de la audiencia. Desde el primer despertar de Don Cangrejo, la historia arranca con una tensión casi nostálgica. Se vuelve a colar en escena esa voz interior que dice: "Estás quedándote viejo", mientras la radio lo aturde con un ritmo que menos que una melodía alegre suena a señal de alarma. La conversación con su hija Perlita, quien sin mayor filtro lo llama viejo, exacerba esa ansiedad propia de la mediana edad, pero vivida bajo el agua. No se trata solo de una queja pasajera. Un cliente lo compara con una cangreburger reseca. Todo conspira para que Don Cangrejo asuma que ha perdido algo esencial. Así, con ese humor tan agridulce que mezcla ternura y melancolía, se sumerge en la búsqueda de juventud perdida. El corazón del episodio late cuando Cangrejo accede a acompañar a Bob Esponja y a Patricio a una gran noche de fiesta. Pero la expectativa de la aventura contrasta con la realidad. Van a una lavandería, a juegos de feria, a fiestas de niños, actividades inofensivas, casi infantiles, que en lugar de revitalizarlo, lo hacen sentirse aún más desconectado. Aquí reside una de las claves del humor, la escalada desde lo ridículamente mundano hasta lo subversivamente adulto. El contrapunto entre su expectativa de renacimiento y la realidad ilustrada en escenas que bordean lo absurdo exhibe un humor muy fino, lleno de capas, que puede ser apreciado tanto por los niños, la ridiculez en sí, como por los adultos, el anhelo genuino de recapturar la juventud. Y entonces emerge la locura del episodio. Patricio dice la frase que lo cambiará todo. Literalmente la chispa. Vamos a hacer una redada de bragas. Ahí el tono cambia. Lo que parecía una comedia familiar se desliza hacia el humor adulto descarado, jugando con tabúes, la invasión de la privacidad con un componente sexual, evocado de manera implícita, pero bien posible de captar por los mayores. No se muestra ni se insinúa una connotación violenta, pero sí ese acto travieso y prohibido, presentado casi como un rito de iniciación en la adolescencia tardía. Esa mezcla de inocencia infantil, ellos creen que es una broma inofensiva, con una acción que es fuertemente sexualizada para un programa infantil. Es lo que fumiga esa gruesa línea invisible que separa el humor familiar del humor exclusivamente adulto. Aunque el tono puede sonar leve en su representación, no falta la punzada de incomodidad. Imagina entrar a robar ropa íntima en una casa. Luego el giro, aún más incómodo. Descubren que son los calzones de la madre de Cangrejo. Esta revelación convierte la broma suburbana en una broma matricial. El humor alcanza picos de ironía negra, mezclados con absurda ternura. Es una escena que roza lo incómodo, sugiere transgresión, pero se resuelve con una nota solemne y suave a la vez. La madre aparece, le reclama y castiga a Cangrejo regresándolo a su cuarto de infancia, lleno de juguetes. En esa escena final también late una poesía melancólica. Sentirse joven no necesariamente implica hacer cosas peligrosas, sino volver a la inocencia. Ese sentimiento suave, casi extrañable, amortigua la intensidad de la redada, redirigiéndola hacia el territorio de la comedia redimida. Sin embargo, ese mismo acto que algunos definen como intrépido o satírico fue el que despertó mayores críticas en padres, reguladores y ejecutivos.
Cuando en 2018 Nickelodeon decide retirar el episodio de su parrilla, la razón oficial habla de elementos no apropiados para niños, tras una revisión de estándares, sin señalar explícitamente la sección culpable. Pero la sospecha se posa en el hecho de robar ropa interior de una mujer, que es además la madre del protagonista. Toca un nervio sensible sobre consentimiento, privacidad y contenido sexual implícito, explotado dentro de un contexto infantil. Justamente ese contraste genera una fisura generacional. Por un lado, el episodio evoca un humor juguetón, travieso, casi de iniciación adolescente. Por otro, alimenta un debate sobre qué es aceptable para el público infantil. Quienes defienden su valor lo ven como una obra que satiriza la crisis madura y el escapismo, con dosis de humor adulto que no celebra el acto ilícito, sino que lo coloca en una narrativa de redención y autodescubrimiento. Pero críticos más concienciados, padres y algunos ejecutivos de televisión ven en esa escena una normalización de comportamientos inapropiados, una licencia concedida a menores para explorar ámbitos sexuales o invasivos que se salen del tono habitual. En redes sociales como Reddit, el episodio sigue provocando discusiones acaloradas. Un usuario recordó escenas recientes, señalando que la serie ha explorado temas más adultos, por ejemplo, la broma pesada de Gary en Texabat o el episodio de la cangreburger inmunda, donde esconden un cuerpo pensando que estaba muerto. Se plantean preguntas interesantes. ¿Por qué censurar este episodio y no otros, con violencia sugerida o humor negro similar? Algunos fans lo defienden diciendo que, a fin de cuentas, se trata de una comedia con consecuencias. Los protagonistas son atrapados, son reprendidos, no se celebra las malas acciones. En países como Arabia Saudita, el episodio se emitió con cortes, mientras que en Europa y Latinoamérica circula sin censura en canales de cable y DVD. Eso sugiere que las sensibilidades culturales influyen en las decisiones editoriales. Incluso cuando sucedió el incidente vía un error técnico que lo dejó brevemente disponible en Paramount Plus en julio de 2023, fue removido casi de inmediato. Ese vaivén refuerza la sensación de contenido atrapado entre el deseo nostálgico de la audiencia y la presión hacia estándares de apropiación infantil. Más allá de la censura, vale la pena preguntarse por qué este episodio sigue siendo tan evocador. La respuesta reside en dos elementos potentes del humor animado: la mezcla de lo absurdo con lo familiar y la habilidad para explorar emociones adultas en un entorno infantil. La crisis de la mediana edad, la vergüenza, la búsqueda de aceptación social, la ternura casi patética del deseo de sentirse joven, todo ello se condensa en 11 minutos con un guión que escapa a la simple comedia geográfica de piña piña. Lo difícil es entender si ese humor, que no solo oculta su intención, es un error de contexto o un acierto que la censura no supo distinguir. El episodio, en últimas instancias, habla de la hipocresía de ciertas normas. Hay humor violento, referencias tétricas y bromas altamente para adultos en la serie, pero limitarse a censurar un episodio completo mientras otros permanecen intactos genera una sensación de arbitrariedad. Como señala un blog en Medium, si se permiten bromas de cadáveres enterrados o violencia surrealista, ¿por qué no una redada de bragas? Que al menos no se esconde violencia ni acoso explícito. El episodio redime la acción con una reprimenda y una vuelta a la ternura infantil, lo que lo aleja de mostrarse como un acto heroico o sin consecuencias. Es decir, la censura de Crustáceo Maduro no habla únicamente del contenido del capítulo, sino del momento en que fue tomada. En 2018, la sensibilidad parental y corporativa en temas de sexualidad infantil y consentimientos estaba en ascenso. Nickelodeon decidió que, si había dudas,
no valía la pena exponer a niños a bromas con aristas de invasión o transgresión, por leves que fueran, y optó por la eliminación total, sin matices, sin edición ni clasificación por edad. Simplemente lo eliminó. Una decisión drástica que abrió la grieta entre la nostalgia pura, defendida por muchos, y la prudencia protectora, defendida por otros. Desde una perspectiva artística, y para quienes defienden el valor de la obra, el episodio sigue siendo importante. Demuestra que Bob Esponja no temía rozar límites, que era capaz de sumar capas de complejidad emocional y no temía incursionar con el humor adulto, con filo satírico. Para los críticos, esa misma voluntad es un error, una señal de que la comedia infantil debe mantenerse dentro de un espacio seguro y consensuado. Con un lenguaje aparentemente simple, peces que entran a robar bragas, el episodio pone en evidencia contradicciones sociales, el deseo de eterna juventud, la ambivalencia entre inocencia y travesura, la tensión entre lo público y lo privado, lo familiar y lo incómodo. Esa capacidad para incomodar, para generar una risa salida de zona de confort, es al mismo tiempo su mayor virtud y su más fuerte acusación. Al censurarlo, Nickelodeon genera lo que Allegra Frank llama una sensación de despojo, como si se quitara de la infancia un espejismo de libertad, un retazo de humor subversivo que ya no se permite. Finalmente, el episodio evoca una pregunta profunda. ¿Podemos reírnos del error, comprenderlo, educar a través de él y permitir que conviva con nuestra memoria cultural en lugar de barrerlo fuera de escena? La historia no da una respuesta cerrada, conserva la ambigüedad y quizá ahí radica su fuerza perdurable, esa que convierte 11 minutos de animación en un debate sobre cultura, valores y límites. Crustáceo Maduro no es solo un episodio de Bob Esponja, es un espejo de cómo la comedia infantil puede transitar hacia lo adulto, un punto de ruptura entre la nostalgia inocente y la conciencia social, y un caso paradigmático de censura cultural y única. Fueron sus 11 minutos lo que forzaron una revisión profunda de normas, políticas y sensibilidades. Hoy puede estar vetado en algunas plataformas, pero su impacto, en términos de narrativa, estilo humorístico y controversia, trasciende el episodio. Es parte de una conversación más amplia sobre lo que dejamos a las nuevas generaciones para que rían, piensen y discutan. Regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más videos de caricaturas y videojuegos. Y no olvides activar la campanita para que no te los pierdas. Nos vemos hasta la próxima.